ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר ברא ששון ושמחה חתן וחלה, גילה ורינה דיצה וחדווה אור. ברוך אתה יהוה, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו על דברי תורה. ברוך אתה יהוה, אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל המין, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה יהוה, נותן התורה. בשם ישוע המשיח. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos con las palabras de tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido de entre todos los pueblos y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. En el nombre bendito de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. כל היום היא שיחתי, מה אהבתי תורתך, כל היום היא שיחתי, מה אהבתי תורתך, כל היום היא שיחתי, כל היום היא שיחתי. טוב לי תורה, תורת פיך, מאלפי זהב, זהב החסד. טוב לי תורה, תורת פיך, מאלפי זהב, זהב החסד. טוב לי תורה, תורת פיך, מאלפי זהב, זהב החסד. טוב לי תורה, תורת פיך, מאלפי זהב, זהב החסד. אהבתי תורתך, שיחתי, אהבתי תורתך, כל היום היא שיחתי, אהבתי תורתך, כל היום היא שיחתי. Shalom, amados. Toda bendición de nuestro Abacadosh sea para cada uno de ustedes. Bien, hoy estudiaremos el tema titulado Falsas enseñanzas. Bien, cada congregación o iglesia enseña lo que ellos llaman su verdad. Leen las escrituras, pero solo partes que a ellos les conviene leer. Y como la gente no estudia ni escudriña las escrituras, pues son fácilmente manipulados por estos líderes falsos. Y les llamo falsos, mis amados, porque porque lo que enseñan es una falsedad. Pero realmente lo que enseñan son imposiciones de hombres y no realmente la verdad. Y esta verdad es la palabra de nuestro Abba llamada Torah. En este estudio veremos solamente las enseñanzas de los cristianos evangélicos, ya que en los dos estudios anteriores vimos y comprobamos toda la falsedad de la Iglesia Católica. Bien,
En este estudio veremos cómo el cristianismo evangélico ha malinterpretado la verdad de las Escrituras, por lo tanto sus enseñanzas son erróneas y falsas, ya que no hay medias verdades ni medias mentiras. O se habla la verdad o mejor no se habla, ya que obviamente lo que no es verdad pues es mentira. Bien, el cristianismo basa su creencia en el griego. Hoy utilizaremos algunos versos griegos de la Biblia interlineal para comprobar aún más su falsa doctrina. Bien, veamos lo que significa la palabra enseñanza en el diccionario y después veremos la misma definición de esta palabra en el diccionario hebreo. Bien, dice así el diccionario. Palabra enseñar, hacer que una persona aprenda una cosa, instruir. Bien, ahora veamos la definición de esta palabra en el hebreo y dice, yará, raíz primaria, propiamente fluir como agua, transitivamente colocar o lanzar, específicamente una flecha disparar, figurativamente apuntar, destacar, como si señalando con el dedo, enseñar, asaltear, abatir, arrojar, derribar, dirigir, echar, enseñador, enseñar, erigir, flechero, hundir, instruir, lluvia, maestro, manifestar, mostrar, poner, saciar, seña, tirar. Bien, ahora veamos lo que significa la palabra Torah. Esto es Torah significa precepto o estatuto, especialmente el Decálogo o Pentateuco, y significa dirección y enseñanza. Bien, tanto el diccionario español como el hebreo coinciden en la palabra instruir, pero el hebreo nos muestra otra palabra como dirigir. Esta palabra dirigir se refiere a ir en el camino correcto o en dar en el blanco. Cuando un arquero toma su arco y coloca la flecha, él sabe que su flecha tiene que dar en el blanco. Sabe también cómo dirigir esa flecha y sabe perfectamente cómo tensar su cuerda y tiene que darle la fuerza necesaria para que la flecha dé en el blanco. Bien, de la misma manera nuestro Abba Yahweh nos dio su Torah para que nuestras vidas vayan bien dirigidas en el camino correcto y nos da la fuerza necesaria para dar en el blanco. ¿Y cuál sería el blanco o meta de nuestras vidas? Bien, esta pregunta la veremos al final de este tema. Bien, la intención de este estudio pues es únicamente hablar de la verdad. Sé de antemano que a muchos no les va a gustar este tema, pero es algo que no debemos callar ni pasar por alto. No podemos quedarnos quietos sin hacer nada y solo ver cómo infinidad de almas y de personas se están perdiendo precisamente por estas falsas creencias y estas falsas enseñanzas. Bien, nosotros como siempre y a la luz de las escrituras que es la Torah, comprobaremos todo lo que aquí se diga. Iniciaremos con nuestros pasukim base que están en Tehilim o Salmos 119, 142 al 144 y dice: Tu justicia es justicia eterna y tu Torah es verdad. Aflicción y angustia me han sobrecogido, pero tus mitzvot son mi meditación. Tu instrucción es justa para siempre. Dame entendimiento y yo viviré. Bien, empezaremos analizando estos tres versos. En el verso 142, el salmista reconoce a nuestro Abba Yahweh como justo y le dice: Tu Torah, que significa enseñanza e instrucción, es verdad. El salmista tenía muy en claro estos dos grandes atributos de nuestro Abba Yahweh. Primero, su justicia, y segundo, que es verdadero, que él no miente. Por lo tanto, todo lo escrito en el Tanaj y en el Brit Hadashah es verdad. Bien, en el verso 143 dice: tus mitzvot, esto significa preceptos, estatutos o palabras, son mi meditación.
Bien, el salmista al leer la Torá meditaba y pensaba acerca de toda la enseñanza e instrucción que había recibido a través de la Escritura. Hoy en día la gente no medita ni piensa en lo que dice la Escritura, porque ni siquiera la lee. A la gente le gusta que le endulcen el oído y los líderes felices con eso. Por eso enseñan lo que quieren, porque nadie los confronta con las Escrituras. Bien, en el verso 144 nuevamente el salmista reconoce que la instrucción y enseñanza de nuestro Abba Yahweh es justa para siempre. Le está pidiendo que le dé entendimiento de su palabra para que pueda vivir eternamente. En pocas palabras le está diciendo: dirige mi vida por el camino justo, para que pueda dar en el blanco y pueda vivir de acuerdo a tu enseñanza e instrucción. Bien, ahora, ¿cómo podrán vivir eternamente si no reciben esa enseñanza e instrucción? Si no dejan o no le permiten a nuestro Abba Yahweh que les instruya. Ellos prefieren creer lo que les dicen sus líderes a creer como creía el salmista de todo su corazón. Bien, ahora veamos algunos puntos de estas enseñanzas falsas que ya están muy arraigadas dentro del cristianismo evangélico y que ya es muy difícil de quitar. Bien, como número 1 vemos que el cristianismo enseña que el domingo es el día de reposo y día de culto a Dios, y que guardar el Shabbat es solo para el pueblo hebreo. Además argumentan que cualquier día es bueno para adorar a Dios. Recordemos que el cristianismo dice que ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Me gustaría saber en qué parte de la Escritura dice que cualquier día es bueno para adorar y rendir culto a Dios. Veamos qué dice la palabra de nuestro Abba Yahweh. Leamos Bereshit o Génesis capítulo 2 versos 2 y 3 y dice: en el sexto día Elohim terminó con sus trabajos, los cuales él había hecho. Así que él descansó en el séptimo día de todos sus trabajos que él hizo. Elohim bendijo el séptimo día y lo separó como Kadosh, porque en ese día Elohim descansó de todos sus trabajos que Elohim había comenzado a hacer. Luego en Shemot o Éxodo capítulo 20 del 8 al 11 dice: recuerda el día Shabbat para apartarlo para Elohim. Tienes 6 días para laborar y hacer todo tu trabajo, pero el séptimo día es Shabbat para Yahweh tu Elohim. En él no harás ninguna clase de trabajo, ni tú, tu hijo o tu hija, ni tu esclavo o tu esclava, ni tus animales de cría, y ni el extranjero viviendo contigo de las puertas de tu propiedad. Porque en 6 días Yahweh hizo el cielo y la tierra, el mar y todo en ellos, pero en el séptimo día él descansó. Por esta razón Yahweh bendijo el día Shabbat y lo apartó para él mismo. Bien, en los versos de Bereshit nos muestran con claridad que nuestro Creador descansó, bendijo y apartó el séptimo día como Kadosh. Y en los versos de Shemot primeramente nos dice: recuerda el día Shabbat, o sea, no te olvides del Shabbat. En ningún momento dice recuerda el domingo. Después nos dice: tienes 6 días para hacer todo tu trabajo, pero el séptimo día, que es Shabbat. Bien, este día lo tenemos que guardar, tenemos que reposar y tenemos que adorar a nuestro Abba Yahweh. La Escritura nos muestra y nos especifica con toda claridad el día que tenemos que reunirnos para leer las Escrituras y ser enseñados en ellas. No hay otro día. Bien, vamos a comprobarlo con el siguiente verso que está en Yahanan Mordejai o Marcos 1:21 y dice: entraron en Kefarnahum y en Shabbat Yahshua entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Bien, punto número 2. El cristianismo enseña
que ya no están bajo la ley, que ahora viven bajo la gracia. Bien, todo esto viene a consecuencia de que ellos creen que la iglesia reemplazó a Israel, que la Torá o ley, como ellos le llaman, quedó abolida. También confunden el capítulo 11 de Romanos, y en el video de los parushim o fariseos comenté acerca de esto. Pero volvamos a leer los versos más importantes. Bien, vamos a leer Romanos capítulo 11 verso 1 y dice: en ese caso yo digo, ¿no es que Yahweh repudió a su pueblo? Yahweh no lo permita, pues yo mismo soy un hijo de Israel, de la cera de Abraham, de la tribu de Benjamín. Bien, Shaul dice claramente, Yahweh no ha repudiado ni ha desechado a su pueblo, sino que afirma, Yahweh no lo permita. También aseguran los cristianos que con la llegada de Yeshua, o Jesús como le llaman, se acaba la ley. Bien, veamos algunos versos donde sustentan sus falsas enseñanzas y nosotros las comprobaremos, porque todo lo que se dice tiene que ser con un fundamento y un sustento escritural. No podemos hablar lo que queremos, sino que tenemos que hablar con la verdad. Bien, leamos los versos de su traducción Reina Valera, que están en Romanos 6:14, Romanos 10:4, Gálatas 3:13 y Gálatas 3:24-25 y Colosenses 2:14, y dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley sino bajo la gracia, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Bien, hemos leído los versos de su traducción. Ahora veamos otros versos de su misma traducción donde Shaul o Pablo expresa algo muy diferente a lo que leímos anteriormente. Bien, vamos a leer Romanos 3:31 y Romanos 7:12 y 7:22, y dice: luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Bien, ¿qué podemos decir entonces después de leer estos versos? Que Shaul o Pablo entonces es un mentiroso, ya que primeramente dice que por la fe se confirma la ley en Romanos 3:31. También dice que la ley es santa en Romanos 7:12. Y luego dice que se deleita en la ley de Dios en Romanos 7:22. Y después dice que ya no están bajo la ley sino bajo la gracia en Romanos 6:14. Entonces, ¿acaso Shaul o Pablo padecía de alguna enfermedad mental para primeramente decir una cosa y después contradecirse? Bien, veamos a qué ley se refería Shaul. Vamos a Romanos, nuevamente capítulo 7, versos 22 al 25, y dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Bien, está tan claro como el agua
cuando Shaul dijo que ya no estamos bajo la ley, se refería a la ley del pecado. Esa ley ya no está con nosotros, ya que todo aquel que ha creído en el sacrificio del Mashiach Yeshua ya no está bajo la ley del pecado, porque de ella fuimos redimidos. Shaul dice claramente que aunque con nuestra mente servimos a la Torah de Yahweh, con nuestra carne seguimos pecando, pero ya no de manera deliberada. Ahora, esa acta que dicen que fue clavada no es la Torah, ya que en el verso no dice que fue la Torah o la ley la que clavó. Este es uno de los versos más tergiversados por la iglesia. Aquí no dice nada que clavó la Torah o la ley a una cruz. ¿Qué documento fue clavado en la cruz? Pues fue el documento de divorcio, el Sefer Keritut, por nuestras transgresiones y pecados, anulando el efecto a largo tiempo. Por eso nuestro Abba Yahweh dictó un nuevo documento de matrimonio, un documento que es Torah, llamado Pacto Renovado o Brit Hadashah o Nuevo Testamento. Esta acta precisamente se refiere a la maldición contraída por el pecado. Nuestro Mashiach la clavó con su sacrificio. Bien, vamos a comprobarlo con el siguiente verso. Vamos a ver 3 versos de su versión, y luego del griego y luego del hebreo, y vamos a ver cómo lo acomodan a su conveniencia y quitaron la palabra ley, que es Torah, de estos versos. Bien, vamos a leer Hebreos 8:6 y dice así: pero ahora tanto mejor misterio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Pero ahora la obra que le fue encomendada a Yeshua es muy superior a la de ellos, así como el pacto del que es mediador es mejor, porque este pacto ha sido dado como Torah sobre la base de mejores promesas. Y el texto griego dice: ahora, pero de más difiriendo, ha obtenido servicio público, tanto como también de mejor está siendo pacto, mediador, cual sobre mejores promesas ha sido establecido por ley. Bien, ¿lo ven, mis amados? En su versión quitaron la palabra ley. El griego dice que ese pacto fue establecido por ley, y el hebreo dice que fue dado como Torah. Entonces, ¿quién miente? Pues obviamente el cristianismo y su traducción. ¿Acaso nuestro Mashiach miente? Ya que Yeshua dijo claramente lo siguiente. Es más, vamos a ver el verso que comprueba esto. Vamos a Mateo 5:17 y dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Bien, por consiguiente, no es ni nuestro Mashiach Yeshua ni el Sheliach Shaul quienes mienten, es el cristianismo y sus líderes quienes mienten. Ahora comprobemos aún más con su misma traducción y con la interlineal en griego, cómo muy astutamente sus traductores han cambiado la palabra ley según su conveniencia. Veamos primeramente los versos de su traducción y después veremos la traducción interlineal del griego. Bien, su traducción en Matitya 7:23 dice: y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La interlineal griega dice: y entonces confesaré a ellos que nunca conocí a ustedes. Estén apartando desde de mí, los obrando la violación de la ley. Bien, y en Matitya 13:41 dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. El griego dice:
enviará como emisarios el Hijo del Hombre a los mensajeros de él, y juntarán fuera del reino de él todas las causas de tropiezo y a los que están haciendo a la violación de la ley. Bien. Luego, segunda de Colosenses 6:14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. La interlineal griega dice: no estén llegando a ser desigualmente unidos en yugo, a carentes de confianza, que porque compañerismo, rectitud y violación de la ley, o que participación unida luz hacia oscuridad. Bien, luego, 1 de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y el griego dice: todo el que esté haciendo el pecado, también la violación de la ley. El pecado está haciendo la violación de la ley. Bueno, aquí en este verso sí dejaron lo que es la violación a la ley, pero en todos los versos anteriores quitaron la palabra ley y la acomodaron a su conveniencia, porque por eso entonces ellos están diciendo que ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero bueno, aquí la misma interlineal griega les está demostrando que han falsificado todas sus traducciones. Bien, con esto queda más que comprobado entonces que todas sus traducciones están más que adulteradas. Bien, vamos a ver el siguiente verso, y está en Proverbios 28:9, y dice: si una persona vuelve su oído para no escuchar la Torá, hasta su oración es abominación. Bien, este verso entonces nos enseña que no podemos desechar la Torá, porque entonces nuestras oraciones serían abominación a los oídos de nuestro Abba Yahweh. ¿Cómo entonces es posible que digan ellos que la Torá, o ley, como le llaman, ya fue abolida? Bien, otra falsa enseñanza de ellos es la siguiente, como número 3. Dicen que la iglesia ahora ocupa el lugar de Israel. Ellos mismos se han encargado de hacer esta división entre el pueblo amado de Yahweh y su llamada iglesia. Ellos basan su enseñanza diciendo que en Romanos capítulo 11 el pueblo de Israel fue hecho a un lado para que la iglesia fuera reinjertada. Esto ya lo habíamos visto en un video anterior, pero vamos a volverlo a ver, mis amados, y con esto comprobamos lo que se está diciendo. Vamos a ver este fragmento de este video. Una de las teologías antibíblicas que están ahorita de moda es la famosa teología del reemplazo, donde se está enseñando que la iglesia ha reemplazado a Israel. La iglesia no ha reemplazado a Israel. El programa que Dios tiene para Israel se va a cumplir, y dice Romanos 9, 10 y 11 claramente, ¿verdad?, que Israel fue hecho a un lado para que nosotros, la iglesia, fuéramos injertados en el olivo natural, que es Israel, en el olivo. Nosotros somos el olivo silvestre. Entonces nosotros debemos orar por Israel, porque Dios no se ha olvidado de ellos. Y todo el libro de Apocalipsis nos muestra que la iglesia, cuando sea arrebatada, es cuando Israel vuelve otra vez a entrar al escenario. El arrebatamiento precisamente viene para que la iglesia salga y Dios se vuelve a Israel, y los 144,000 judíos de cada tribu de Israel van a predicar el evangelio. Entonces tenemos que orar por Israel continuamente, y más ahora, porque nunca como ahora Israel había estado en la situación tan peligrosa en la que se encuentra, porque ahora sí, ¿verdad?, realmente estamos ya a punto de ver una explosión, una guerra tremenda en el Medio Oriente, con el conflicto que hay en el país de Siria. Pues muy bien, bonito juego de palabras que usa pues este varón, pero en Romanos 9, 10 y 11 no dice absolutamente nada de que Israel fue hecho a un lado.
para injertar a una iglesia. Estos capítulos de Romanos hablan simple y sencillamente de las dos casas de Israel. En Romanos 9 habla del pueblo de Israel y en el verso 24 Shaul habla de la casa de Yehudá y de la casa de Israel que se gentilizó. Y en el verso 25 Shaul habla específicamente de lo que dijo el profeta Osea. Entonces pregunto, ¿este profeta de Yahweh era cristiano? ¿Que fue el único entonces que profetizó sobre la llamada iglesia cristiana? ¿O profetizó realmente sobre la casa de Israel? Les aconsejo, mis amados, que lean detenidamente estos 3 capítulos en casa y me digan si ustedes encuentran algo sobre una iglesia injertada. Bien, Romanos 10:1 dice que Shaul ora, y Romanos 10:19 al 21 habla de una nación o pueblo que provoca a celos a la casa de Yehudá. Esta no nación es Efraín Israel, declarado lo a mí, que significa no mi pueblo. Y definitivamente no es la iglesia quien puede provocar a nadie a celo. Quizás puedan provocar a ira, pero a celo no. El Israel Efraín es el que está hoy provocando a Israel Yehudá a celos para venir al Mesías judío de Israel, porque el Efraín que regresa guarda Torá. ¿Acaso la iglesia guarda Torá? Claro que no. Y entonces, ¿por qué la iglesia cristiana nunca les habla a sus congregantes de las dos casas de Israel? Esta es una pregunta que deberían de hacerse todas estas personas. Bien, este capítulo tampoco habla de una iglesia, y Romanos 11 habla con toda claridad de el árbol del olivo y de sus ramas, obviamente. Veamos quién es este árbol de olivo y quiénes son sus ramas. Vamos a irme ya a Jeremías 11:16 y dice: Yahweh una vez llamó mi nombre árbol de olivo bello, lleno de hojas y buen fruto, ahora con el rugido de una tormenta violenta. Bien, Yahweh plantó y sería hermoso, verde y produciría buen fruto. Yahweh diseñó este árbol que había plantado como una sola voz unida, que resonase y proclamase el mensaje de Elohim de Israel. Las dos casas de Israel eran de un mismo árbol, que el Padre había ordenado originalmente que las representase en pureza y en kedushá o santidad. Fue su expreso y perfecto deseo que este único olivo le diese un fruto excelente y lustroso, y que produjese para Yahweh talmidim o discípulos llenos de su espíritu, obedientes a la Torá, que rechacen el paganismo. Bien, todo acerca de este árbol era perfecto desde el día que fue diseñado por nuestro Abba Yahweh. Por lo tanto, el árbol de olivo es Israel, las ramas son las dos casas de Israel y la raíz es Yahshua HaMashiach, Baruch Hashem. De esto habla específicamente el capítulo de Romanos 11, así que en ningún capítulo de los mencionados se habla de ninguna iglesia, pura falsa enseñanza de parte de los cristianos. Bien, pasemos al punto número 4. Ellos dicen también que Jesús, como le llaman ellos, es el fundador del cristianismo. Veamos qué dice el Brit Hadashah acerca de esto. Vayamos a Mateo 1:21 y dice: ella dará a luz un hijo y tú le llamarás Yahshua, que quiere decir Yahweh salva, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Bien, primeramente, ¿de qué padres nació Yahshua? Pues de padres hebreos. Segunda, ¿a qué pueblo vino a salvar? Pues al pueblo hebreo. Por consiguiente, Yahshua nació hebreo, fue educado e instruido bajo la Torá de Yahweh, ya que la costumbre hebrea de esos tiempos era que el padre debía de instruir a su hijo en la cosa de la Torá a partir de los 5 años de edad. Bien, vamos a ver esto en Lucas capítulo 2 versos 39 y 40 y dice: cuando Joseph
y Miriam terminaron de hacer todo lo requerido por la Torá de Yahweh, regresaron a Galil, a su pueblo Netzaret. El niño creció, se fortaleció y se colmó de sabiduría. La misericordia de Yahweh estaba sobre él. Bien, entonces Yeshua hacía todo lo que decía la Torá. Él era obediente a ella, ya que él mismo así lo enseña posteriormente a sus talmidim. Por lo tanto, Yeshua vivió como hebreo y vino para traer el mensaje de Yahweh a todo aquel que quiera creer. Veamos unos versos y después vemos este fundamento. Vamos a leer Matilla capítulo 10 verso 6 y capítulo 15 verso 24 y dice: vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel y al ir proclamen. Él dijo: yo he sido enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bien, primeramente Yeshua cumple con el mandato de nuestro Abba Yahweh cuando en Matitya 1:21 dice que vino a salvar primeramente a su pueblo Israel. Segundo, aquí está el fundamento del que les hablé anteriormente. Toda persona no hebrea o extranjera del pueblo de Yahweh tiene la misma oportunidad de ser un ciudadano del pueblo de Israel. Bien, vamos a comprobarlo con los siguientes versos, ahí mismo en Matitya capítulo 15 versos 25 al 28 y dice: pero ella vino, cayó a sus pies y dijo: Adón, ayúdame. Él contestó: no es correcto quitarle la comida a los hijos y dársela a los perros de la casa. Ella dijo: eso es verdad, pero también los perros comen las sobras que caen de la mesa del amo. Entonces Yeshua le contestó: mujer, tú eres una persona que tiene gran confianza, que tu deseo sea otorgado, y su hija fue sanada en ese mismo momento. Bien, en estos versos entonces comprobamos que Yeshua es muy claro al decir que los primeros en recibir el alimento, o sea su palabra, son los Benei Israel o hijos de Israel, y después nos muestra que esta mujer, siendo cananea, confió en Yeshua y fue contada como pueblo de Israel. Bien, ahora veamos cómo Shaul habla lo mismo. Vamos al libro de Galutia o Gálatas capítulo 3 versos 28-29 y dice: ya no hay ni judío, ni gentil, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni hembra, porque en unión con el Mashiach Yeshua, ustedes todos son uno. También, si ustedes pertenecen al Mashiach, son simiente de Abraham y herederos de acuerdo a la promesa. Bien, estos versos entonces demuestran que no importa si eres judío de nacimiento o eres judío por emuná o fe. Aquí lo importante es estar unidos con Yeshua y guardar sus mandamientos, como veremos a continuación. Bien, vamos a Primera de Corintios capítulo 7 versos 18-19 y dice: ¿alguno ya era circunciso cuando fue llamado? Entonces no debe tratar de remover las marcas de la circuncisión. ¿Alguno era incircunciso cuando fue llamado? No debe someterse a la Brit Milá o circuncisión. Ser circunciso nada significa, y ser incircunciso nada significa. Lo que importa es guardar los mandamientos de Yahweh. Bien, estos versos comprueban los anteriores. La circuncisión de nada vale. Un judío de nacimiento es circuncidado cuando es pequeño, pero si no tiene al Mashiach Yeshua, de nada le sirve su circuncisión, aunque guarde los 10 mitzvot. Y uno que no tiene la circuncisión, de nada le vale tener al Mashiach Yeshua si no guarda los 10 mitzvot o mandamientos, cosa que hacen los cristianos evangélicos. Ellos no cumplen con los 10, ya que no guardan el Shabbat. Yeshua dijo claramente, vamos a Yohanan o Juan 14:15 y dice: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos.
Por lo tanto, Yeshua no es el fundador de ningún cristianismo. Yeshua vino a salvar a su pueblo y a todo extranjero que quiera ser parte del pueblo de Israel. Bien, pasemos al punto número 5, y este punto, el cristianismo asegura que su iglesia se fundó en el capítulo 2 del libro de los Hechos, cosa que es totalmente falsa. Bien, vamos a ver las pruebas. Pasemos entonces a ver el libro de Hechos, capítulo 2, versos 46 y 47 en su traducción de la Reina Valera, y dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bien, aquí en estos versos ellos se fundamentan para decir que aquí nació su iglesia primitiva, como ellos le llaman, pero vamos a ver otro verso en Matilla 18:17 en su misma versión, y dice: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Bien, a ver, ¿cómo explican esto? Con este verso entonces, en Mateo 18:17, ¿ya existía una iglesia aparte de los cristianos evangélicos? Ya que dicen ellos que su iglesia nació en el libro de los Hechos. ¿Pero cuál iglesia? Veamos ahora el griego y veremos cómo mienten tanto el catolicismo como el cristianismo, y veamos los mismos versos que acabamos de leer en la interlineal griega. Vamos a Hechos 2:47 y luego a Mateo 18:17, y dice: alabando a el Dios y teniendo favor hacia entero a el pueblo. Pero Señor estaba añadiendo a los siendo librados según día sobre lo mismo. Bien, y en Mateo 18:17 dice: si alguna vez pero rehusara oír de ellos, di a la asamblea. Si alguna vez pero también de la asamblea rehúsa oír, esté siendo a ti así como el nacional y o el recaudador de impuestos. Bien, con estos versos del griego comprobamos fehacientemente que el catolicismo ha mentido desde un principio y han adulterado la palabra de nuestro Abba Yahweh con palabras que no se encuentran en los manuscritos originales, y aunque no les guste a los cristianos evangélicos, estas mismas mentiras las han heredado del catolicismo. Recordemos que Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera fueron católicos. Por lo tanto, no existe ninguna llamada iglesia. Lo único que siempre ha existido desde el monte Sinaí ha sido la Asamblea de Israel, tal y como lo menciona nuestro Mashiach Yeshua en Matilla 18:17. Bien, pasemos al punto número 6. Dice así: el cristianismo asegura que su llamada iglesia va a ser arrebatada. Veamos los versos en donde se sustenta su doctrina. Vamos a leer entonces en su versión Primera de Corintios 15, versos 51-52, y luego lo vemos en el griego. Y dice así: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. El griego dice: mira, misterio a ustedes estoy diciendo, todos no seremos dormidos en muerte, todos, pero en indivisible, en abrir y cerrar de ojo, en la última trompeta sonará trompeta, porque y los muertos serán levantados incorruptibles
y nosotros seremos cambiados. Bien, en ningún verso se habla de arrebatamiento, mucho menos de un rapto. Veamos otros de sus versos donde apoyan su falsa doctrina, y esto está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 al 17, y leeremos también posteriormente en el griego, y dice así: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Bien, el griego dice: a esto, porque a ustedes estamos diciendo en palabra de Señor, que nosotros los siendo dejados alrededor hacia adentro a la presencia de el Señor, no anticipemos a los habiendo sido dormidos en muerte, porque Él o el Señor, en llamada imperativa, en voz de gobernante de mensajeros y en trompeta de Dios, descenderá desde el cielo, y los muertos en ungido se levantarán primero. A continuación nosotros, los viviendo, los siendo dejados alrededor al mismo tiempo, junto con ellos seremos arrebatados violentamente en nubes hacia adentro, encuentro de el Señor hacia adentro, aire, y así siempre junto con Señor estaremos. Bien, amados, más que comprobado, tanto su famoso arrebatamiento como su enseñanza son totalmente falsos. Ay, caray, bueno, pasemos al séptimo y último punto. Y dice así: el cristianismo dice, afirma y asegura que Yahshua para nosotros y Jesús para ellos es su modelo de vida a seguir, que es su ejemplo. Muy bien, esto está perfecto. Nosotros también creemos que Yahshua nos enseña la manera en que debemos de vivir. Entonces yo les pregunto a los cristianos lo siguiente: si Jesús es un modelo o ejemplo de vida a seguir, ¿por qué entonces no viven de la misma manera que Él vivió? Bien, vamos a verlo. Nuestro Mashiach Yahshua guardaba el Shabbat enseñando. Bien, vamos a confirmar esto en Yahanan Mordejai o Marcos, capítulo 1, 21, capítulo 6, verso 2, en Lucas 4, 16 y en Lucas 6, 6, y dice: entraron en Kefarnahum, y en Shabbat Yahshua entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. En Shabbat comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos que le oyeron se quedaron atónitos y preguntaron: ¿de dónde sacó este hombre todo esto? ¿Qué es esta sabiduría que le ha sido dada? ¿Qué son estos milagros hechos por medio de él? Entonces fue a Netzaret, donde había sido criado, y en Shabbat fue a la sinagoga como de costumbre. Se puso de pie para leer. En otro Shabbat, cuando Yahshua estaba en la sinagoga y estaba enseñando, había ahí un hombre con una mano seca. Bien, entonces, ¿por qué el cristianismo no guarda y enseña en Shabbat como él? Bien, vamos a ver otra situación. Nuestro Mashiach, él cumplió y nos invita a hacer lo mismo con los 10 mandamientos. Vamos a leer Mateo 19, 16 y 17 y Yahanan 14, 15, y dice: un hombre se acercó a Yahshua y dijo: Rabí, ¿qué cosa buena debo hacer para tener vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me preguntas sobre lo bueno? Hay uno que es bueno.
pero si quieres tener vida eterna, observa los mitzvot. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Bien, ¿por qué entonces el cristianismo no cumple con los 10 mitzvot? Cumple solo 9, ya que no guarda el cuarto mitzvah o mandamiento, que es guardar el Shabbat. Bien, vamos a ver otro punto. Nuestro Mashiach Yeshua no comía nada impuro. Vamos a ver Vayikra Levítico capítulo 11 versos 7, 9, 10 y Matillá 7, 6 y dice: mientras que el puerco es inmundo para ustedes, porque a pesar de que tiene pezuña hendida y completamente dividida, no rumia. De todas las cosas que viven en el agua, ustedes pueden comer estas. Cualquier cosa en el agua que tenga aletas y escamas, ya sea en los mares o en ríos, estos pueden comer. Pero cualquier cosa en los mares y ríos sin las dos, aletas y escamas, de todas las criaturas del agua pequeñas y de todas las criaturas vivientes en el agua, es cosa detestable para ustedes. Mateo 7:6 dice: no des lo kadosh a los perros, ni le eches tus perlas a los cerdos. Si lo haces, las pueden pisotear bajo sus patas, volverse y atacarte a ti. Bien, Yeshua entonces tenía por inmundos a los cerdos. Entonces, ¿por qué los cristianos comen cerdos y comen mariscos? Bien, entonces yo no veo cómo puede ser nuestro Mashiach Yeshua su ejemplo de vida y hacen todo lo contrario a lo que él hacía. Al principio, mis amados, yo hice una pregunta y pregunté lo siguiente, dije: ¿cuál sería el blanco o meta de nuestras vidas? Yo respondería con el verso de Yahanano Juan 14:15, que dice: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Bien, para los que amamos a nuestro Abba Yahweh, nuestro blanco es la Torá y nuestra meta es vivir una vida de Kedusha o santidad, tal y cual la vivió nuestro Mashiach Yeshua, Baruch Hashem. Pues bien, mis amados, pues con esto entonces terminamos nuestro estudio de hoy. Y si nuestro Abba Yahweh lo permite, la próxima semana estaremos subiendo el estudio titulado Guardando el Shabbat. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, mis amados. Shalom. Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, bechayei olam nata betocheinu. Baruch atah Yahweh, noten haTorah. Toda rabá beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos diste tu Torah, la Torah de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. Te damos las gracias en el bendito nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.